sabiduría empieza con la definición de los términos. Sin embargo, yo hoy no empezaré hablando de qué es educar, qué significa educar, porque precisamente de esto es lo que voy a tratar en el discurso. Educar, quiero llamar la atención sobre esto, tiene múltiples connotaciones. La palabra es una, educar, educación, todas las que se derivan de ellas, pero las connotaciones que se asocian a esta palabra, a esta denotación, son múltiples. Y ello no es baladí, ello no es por algo vano, sino tiene mucho que ver con la manera en la que entendemos la sociedad y al individuo dentro de la sociedad. Así es que vamos a empezar. Cuando hablamos de la educación hablamos sobre todo de una dicotomía. Una dicotomía significa una separación de significados. Para que os hagáis una idea, ¿educar qué es? Educar es el sistema moral que se establece, digamos, puede designar tanto al sistema moral insertado dentro de una persona, es decir, que alguien tenga buenos modales, vid culturni, como diríais aquí, o puede significar el sistema formal de educación, desde la enseñanza preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y después todo lo que venga. Entonces esto es importante porque para que veáis que hoy en día lo vemos de dos maneras diferentes, como en dos ámbitos diferentes, y que de hecho ha venido, digamos, derivando en una situación en la que hoy en día muchísimos padres dejan de, digamos, educar a los niños, digamos, como dentro de una estrategia global o holística con con el centro escolar, y simplemente tienen a los niños X horas en casa y los llevan al centro escolar y le dicen a los profesores: haz lo que puedas con ellos, porque yo con mi hijo no puedo. Entonces, esto ya después deriva hacia otras funciones de la sociedad que tampoco vienen al caso. Pero bueno, una vez hecha esta pequeña presentación empezaremos con, como siempre, ir al origen. Es como lo que más nos va a ayudar. La palabra educar. Educar deriva del verbo, del término latín educare. También puede derivar del término latín educere. Para que os hagáis una idea, educar significa formar, insertar conocimiento en alguien, mientras que educere significa extraer. Son dos significados prácticamente antónimos. No sé si veis que en uno implica meter algo en la cabeza de alguien y el otro significa extraerlo. De aquí también nos enseña un poco a ver cómo conceptuamos la manera de, el sistema de educación de un país. Digamos, el profesor es alguien que simplemente tiene que acompañar al estudiante a lo largo de su recorrido y enseñarle a descubrir lo que él ya sabe, o bien es alguien que simplemente tiene que meter conocimientos en la cabeza del estudiante sin preocuparse por nada más. Es decir, se tiene que preocupar porque esa persona descubra un sistema moral, o simplemente tiene que hacerle acumular conocimientos. Obviamente nosotros sabemos que la respuesta es ambas, porque la persona tiene que acumular conocimientos, pero sobre todo tiene que acumular también o descubrir, integrar en su manera de ver el mundo un sistema moral, algo que le permita entender el mundo como un conjunto, como un escenario donde un conjunto de individuos se juntan, cada uno con sus expectativas y cada uno con sus derechos y sus obligaciones. Y esto es algo que resulta básico hoy en día para entender la sociedad. No olvidemos que el hombre es un zoon politikon, es un animal social. Y eso también, es lo que decía antes, no nos puede alejar de la decisión de que la educación consiste también en insertar un código moral en la persona. Entonces, bueno, para que os hagáis una pequeña idea, pasada esta dicotomía que os comentaba, hoy en día conceptuamos la educación como bien un sistema moral o bien como un sistema de educación formal. Esto no siempre ha sido así. En la antigua Grecia se entendía que la persona, habían diferentes estratos, quiero decir, no es un sistema deseable en este sentido, porque estamos hablando de que antes existían esclavos, ciudadanos, y después existía lo que era la aristocracia dentro de la ciudadanía. El ciudadano era el demoi. El demoi era alguien que era propietario, era libre, 2, y 3, tenía propiedades. Era alguien que, por lo tanto, se educaba para actuar dentro de la política. De hecho, la palabra democracia viene de ahí, demoi kratos, el poder del demoi. No viene del poder del pueblo, no era todo el pueblo el que tenía, era del pueblo que era educado. Entonces, aquí es donde se ve que ellos conceptuaban la educación como una única cosa. Conceptuaban la educación como aquella manera, aquel conjunto de conocimientos que hacía que fuéramos buenas personas, que hacía que fuéramos personas que podían vivir en sociedad, a la vez que también eran capaces de entender la ciencia de la época, por supuesto, también el conocimiento, un argumento lógico, etc.
Entonces, no siempre ha sido así, digamos, que que la gente, por una parte entiende la moral por un sitio y por otro simplemente como una acumulación de conocimientos que nos lleva a la obtención de un papel al final de ciertos años de carrera y eso es un título. No, antes, digamos, el ciudadano entendía que el profesor era alguien con quien incluso, en la antigua Grecia se podían establecer hasta relaciones sexuales. Esto dejémoslo de banda ahora mismo porque no toca, pero lo importante era que el estudiante y el profesor eran prácticamente como un padre y un hijo. De hecho, muchas veces la palabra émulo, el verbo emular, venía justo de esa época en la que el estudiante quería emular, es decir, no solamente imitar, sino superar. Y era el objetivo del profesor que su estudiante acabase sabiendo más que él y acabase siendo más sabio no solo en términos de conocimientos objetivos, sino también en términos morales. Hoy en día esta etimología, como decía, se ha borrado totalmente. Hoy en día nos vemos en una sociedad que está un tanto perdida en este sentido porque esa separación de moral y educación ha hecho que la gente pierda un poco cuál era la necesidad de establecer a un individuo en la sociedad. Esto puede parecer un poco abstracto, pero no lo es si vemos dónde estamos hoy en día. Hoy en día, los desafíos, viendo dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde vamos, hoy en día un individuo se enfrenta a los problemas de la globalización. La globalización hace que alguien de Argentina pueda estar aquí en Kiev junto con alguien de España, junto con alguien de Ucrania y que después esas personas hayan estado además en otros continentes, en otros países y que gente de diferentes sociedades sea capaz de estar codeándose con gente del lugar, con locales del lugar en el que se halla o con gente de otras culturas que haya recibido un sistema de educación moral totalmente diverso. Y entonces eso nos hace preguntarnos una cosa, nos hace ponernos una pregunta en nuestras mentes. ¿Cuál es la necesidad, o por ponerlo de otra manera, cuál es el valor correcto? ¿Cuál es la moral correcta? Por ejemplo, ¿todo el mundo debe ser libre? Yo creo que sí. Probablemente vosotros creáis que sí, pero hay ciertos lugares del mundo en los que la gente cree que no todo el mundo debe ser libre, que todo el mundo puede decir lo que piensa. En ciertos lugares del mundo la gente dirá que no. Nosotros decimos que sí. ¿Cuál es lo correcto? Claro, sería quizás presuntuoso moralmente decir yo tengo la razón, vosotros no la tenéis. Y sin embargo, hoy en día nos vemos abocados a soluciones de convivencia con gente que piensa totalmente diferente a nosotros y sobre todo no diferente sino contrariamente a nosotros. Entonces, por eso es importante que la educación vuelva a subsumir todo ese sistema moral a la vez que no solamente el sistema moral sino el sistema de educación formal. Hoy en día la educación formal es importante, por supuesto, esto no voy a decir que no. Hoy en día viene gente, por ejemplo, del este de Europa, Polonia, de Ucrania, viene a España y sois buenísimos. En cualquier cuestiones, por ejemplo, de ingeniería, matemática, física, sois mejores que nosotros, mejores que los españoles. Y eso nos obliga a competir